Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, yo le cuento en Al Oído que estamos en las manos de Thomas Gregg Sons. Es el Sin duda. resumen de todo esto. Le voy a contar la película, doctor Fernando, a usted y a la audiencia, de lo que ha pasado con el proceso de los pasaportes en las últimas horas, porque ha habido nuevos hechos que vale la pena registrar. Hemos visto cómo han improvisado, de hecho, pusieron a la señora de apellido León, la gerente de la imprenta, a dar declaraciones respecto de que tenían que haber tranquilidad en Colombia porque el sistema no se iba a caer y iba a seguir habiendo pasaportes y la imprenta se iba a encargar de imprimir los pasaportes con todo lo que eso significa. La señora hizo el oso monumental. Durante una semana atendió a distintos medios de comunicación y con ningún medio de comunicación pudo dar unas respuestas certeras o por lo menos que brindaran la tranquilidad que fue lo que pretendió el gobierno de Gustavo Petro cuando le pidieron a ella salga a dar declaraciones. Cuando le preguntaban si tenía la capacidad, la experiencia, la idoneidad y la posibilidad de expedir esos pasaportes, ella decía, sí, estamos aprendiendo, todo el mundo tiene que aprender, es una fase larga, el próximo año será, pero no nos decía si a partir del 3 de octubre podía o no asumir la tarea. Lo cierto es que ya había venido trabajando el gobierno en silencio con Migración Colombia y expertos de Alemania y de Portugal que pudieran quedarse con el contrato de los pasaportes. Por eso recuerde usted que Luis Gilberto Murillo, el canciller, anunció que la próxima semana daría a conocer el nombre de la nueva empresa o del país o de la compañía que se va a encargar de los pasaportes. Lo cierto es que han hecho estas pruebas, pero aquí es donde viene el revelador dato que les entregó al oído. Hubo reunión preliminar y llamadas telefónicas, pero también un correo electrónico desde hace más de 12 o 13 días, donde la imprenta le pide cotizar a Thomas Gregg Sons la impresión de pasaportes y visas y señalarle a Thomas Gregg, preguntarle si es posible que asuma esa tarea después del 3 de octubre. Entonces, doctor Fernando, pues quedamos en manos de Thomas Gregg nuevamente. Mire Estamos. usted lo que, o sea, qué cosa tan ridícula. La Cancillería antes se entendía directamente con Thomas Gregg Sons. Ahora no lo hace la Cancillería, ahora lo hace la imprenta. En eso ha cambiado el proceso. ¿Cómo le parece? Pues la imprenta nacional con la capacidad que tiene, la capacidad de gestión que tiene la imprenta nacional, si la conozco bien. Pero además, vea usted el otro lío en el que están metidos estos señores. No solamente están, además yo no sé cómo hacen después de todo lo que armaron, porque en derecho, doctor Fernando, Thomas Gregg Sons, gústele o no nos guste a algunos o a otros, se ganó la licitación y se ganó el contrato de 600.000 millones de pesos para fabricar los pasaportes en Colombia. Que lleva 16 años haciendo los pasaportes, sí, eso es verdad. Que no hay otro ganador, bueno, tienen que derrotarlo con el pliego de condiciones y todo lo que indica la ley 80. Pero lo cierto es que le arrebataron el contrato y por eso Thomas Gregg, recuerde usted, demandó al Estado colombiano. También ha habido acercamientos por estos días y el señor canciller organizó unas mesas de trabajo para llegar a acuerdos con Thomas Gregg Sons a ver si logran persuadirlos de que retiren esa demanda contra el Estado colombiano. Y yo creo que hay una razón para poder retirar la demanda y es apenas obvia. Si les entregan el contrato, pues ¿para qué continuar con la demanda? Carece de objeto, ¿no? Así que no habría sustento. Creo que, por fortuna, Thomas ¿Y Gregg en, está interesado en el negocio. y en qué condiciones continúan el contrato? Mm, Sabiendo que son la parte ganadora, que dependen de ellos, que imponen las condiciones que les dé la gana, van a decir, bueno, sí, somos capaces de seguir produciendo el contrato. ¿En cuáles condiciones? ¿Cuánto valen esos pasaportes? Muy bien. claro, claro, esto va a ser a otro precio. Va Va a a ser, ser a otro precio. Y lo va a vamos a ser. pagar todos los colombianos. Y esto, ¿culpa de quién es directamente? De Gustavo Petro, que se inventó, doctor Fernando, que no podía haber un único proponente. Se lo inventó. ¿Quién dijo que no? Si es el único que corresponde, porque además es un proceso de selección.
Y eso salen unos proponentes y en el concurso o a la hora de poder medir quién tiene más o menos puntaje, pues gana el único proponente, no puede ser de otra manera. ¿O qué pretende Gustavo Petro? ¿Entregarle el sistema de expedición de pasaportes a una junta de acción comunal? Como pretende hacerlo con el internet, la luz, el agua, en Colombia o el gas. Es que de verdad hace unas cosas que nos salen muy costosas a los colombianos. Pero bueno, es el presidente. Bueno, es el presidente pues fue escrutado como presidente de la República y ahí lo tenemos, porque ni el Consejo Nacional Electoral ni la Cámara de Representantes, la Comisión de Acusaciones están cumpliendo su deber. No lo quieren cumplir, no quieren hacer lo que les corresponde, porque las violaciones que se cometieron en la campaña del señor Petro en materia de financiación son violaciones ostensibles, enormes, que todo el mundo conoce, pero nadie se pronuncia. En fin, en eso estamos. No se pronuncia el doctor Fernando, pero sí hay hechos que deberían llamar la atención en ese proceso precisamente, ya que usted lo dice, de investigación respecto a la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Ayer se conoció que el testigo clave en el caso Daily Cop, recuerde usted, de la compañía de criptomonedas de la que tanto se habló, inclusive se ha dicho, compró o buscaba comprar un avión que costaba un poco más de 2.000 millones de pesos para que Gustavo Petro utilizara durante sus correrías en campaña. Eso es lo que han dicho los medios de comunicación. Sufrió un atentado en Medellín. Vimos las fotografías de este señor, se llama Ormar Hernández. Denunció que fue víctima de un atentado en la estación de policía de Belén, Altavista, en Medellín, donde está recluido. De acuerdo con algunas fuentes, la herida fue con arma blanca. Él mostró una fotografía, tenía un brazo apuñalado. Y lo que aquí uno se pregunta es quién tiene interés en acabar con la vida de este testigo que puede contar cómo fue la financiación de la campaña del presidente de la República. Entonces tenemos un testigo de embajador en la FAO en Italia y tenemos otro testigo apuñalado en Medellín. De manera que si usted pretende ser testigo en el caso de la financiación de la campaña, tenga cuidado. Para más pistas respecto al papel que juega Omar Hernández, él manifestó en algunos de los testimonios que le ha entregado a la justicia, doctor Fernando, que hubo reuniones donde se pactaron los aportes y que en ese encuentro había participado, supuestamente, no nos consta, Ricardo Roa, que estaría muy bien enterado de cuál fue el papel de Daily Cop en todo este proceso de financiación a la campaña de Gustavo Petro. Bueno, ¿qué ha pasado con los carrotanques famosos de la unidad de protección? De la ¿Dónde unidad de están? gestión del riesgo. Sí, Eh, la no, unidad no, de no, gestión de riesgo. nada. Nada, los carrotanques no están funcionando, no están funcionando. Algunos llegaron a Boyacá, a otros se quedaron en La Guajira y están en un parque porque no funcionan, no sirven, doctor Fernando. Por la Bueno, topografía no funcionan. yo sé Y que no eso lo sé que no advirtieron, funciona, pero los tienen ahí tirados y no pasa nada. no pasa nada. Y la fiscal general de la Nación no averigua y no adelanta las investigaciones correspondientes. Guarda silencio, Guarda ¿no? silencio. Muy bien, eso pasa. Pasa con lo de los carrotanques que fueron adquiridos dizque para darle agua a la Guajira. Guajira que va a tener problemas si es que finalmente no la firma que tiene el contrato para la fabricación, explotación de carbón en La Guajira, si esa firma se va, ¿qué es lo que va a pasar con La Guajira? Son 100.000 Conclusión, millones de pesos, doctor Fernando, que perdería La Guajira y que perdería el Cesar, que son los dos departamentos que reciben regalías pero, por cuenta de la producción de carbón y la venta de ese mismo mineral. pero eso tiene arreglo, ya lo arreglaron. ¿Dónde? Oímos, ¿Dónde? 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 oímos las declaraciones del
fue el ministro de Minas el que dio Ay, declaraciones sobre sí, el particular. escuchemos, claro que sí. Este es el ministro de Minas al que le preguntaron el sustento que tiene para haber cancelado las exportaciones de carbón a Israel. Escuchen ustedes, aquí no hay nada jurídico, todo es eh, cuento, todo es historia. Escuchemos. La mayor preocupación es la muerte de niños en Palestina. Esto es una situación humanitaria que todo el mundo conoce, de un genocidio que está ocurriendo en un lugar del mundo donde no podemos ser descorazonados y pasar como si la historia no estuviera ocurriendo en la humanidad, en nuestro planeta, todas las cosas que están ocurriendo. Evidentemente son decisiones que están amparadas jurídicamente en los marcos internacionales, en los tratados de libre comercio, así que existe todo el respaldo jurídico, pero sobre todo esto es una decisión de carácter humanitario. ¿Qué pasaría con las regalías en ese caso? ¿Cómo? ¿Qué pasaría con las regalías en ese caso? Él habló de unas afectaciones a las regalías. Hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Primero, esta medida no afecta a contratos existentes porque ya tienen una seguridad jurídica. Lo segundo es que estas exportaciones, dependiendo de los precios internacionales, son solo apenas como un 5 a 10% dependiendo del mercado internacional. Así que no tiene una afectación digamos, muy grande sobre lo que significa nuestro proceso de producción de carbón en el país, pero además está... Ahí Bueno, está el asunto, doctor Fernando. Cantinflas, los contratos existentes hay que respetarlos. De Andrés manera que Camacho se llama el ministro, para el que no lo sepa, Andrés Camacho se llama el señor. Andrés Camacho, bueno, alias Cantinflas también, ¿no? Vea usted lo que dice el decreto, doctor Fernando, se lo pongo en pantalla para que lo podamos revisar todos. El decreto indica en lo pertinente que he señalado de color rojo lo siguiente: los negocios jurídicos perfeccionados hasta la entrada en vigencia del presente decreto que generan una situación jurídica consolidada o una expectativa legítima. ¿Por qué leo el numeral 3? Porque dice también el artículo segundo: alcance de la medida. La restricción establecida en el artículo primero del presente decreto no aplicará si se presenta alguna de las siguientes situaciones. Y por eso le señalo el numeral 3, respecto de que los negocios que están vigentes a la vigencia en el momento de este decreto, pues no se ven afectados. Entonces, doctor Fernando, para explicarlo de manera mucho más sencilla, entonces no hay tal impedimento de exportación del carbón, no por ahora por lo menos, porque los decretos, los contratos están vigentes. Claro, claro, y los tratados de libre comercio con Israel están vigentes, de manera que como están vigentes no hay problema, no hay problema. No se pueden celebrar contratos en el futuro, pero ¿y a quién le importa? ¿Puede cumplir Glencore con lo que está haciendo? Claro que puede cumplir, son contratos celebrados, no simples expectativas, contratos en firme. Luego, no se preocupen, no va a pasar nada, no va a pasar nada. En La Guajira se seguirán produciendo los carbones que vayan con destino a Israel. ¿Ya? Así de simple. ¿Entendieron, no? Sí, claro. Muy bien. Ay, todos son anuncios. Entre tanto, doctor Fernando, los indígenas están en Bogotá, son cerca de 3.000 los que ya llegaron a la capital colombiana. Las horas están contadas para que Gustavo Petro se reúna con ellos de otra manera. Ya dijeron que hay un ultimátum y que irán a una minga permanente, a una asamblea, y que habrá, pues más o menos como protesta indígena en Bogotá. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro Juan Fernando Cristo sobre el tema de los indígenas? Escuchémoslo. Aquí nadie pone plazos ni ultimátum. No es ese el lenguaje adecuado. Aquí están los indígenas al frente. Yo tuve que ir y venir de las reuniones, seguimos conversando. Hay una discusión, hay una preocupación muy... Yo primero quiero celebrar la actitud del CRIC. Vienen pacíficamente, han dicho expresamente que la vía panamericana no es para ellos un objeto de bloqueo, que ellos quieren un diálogo abierto, tranquilo, sin condiciones, sin ultimátum. Venimos discutiendo, hay una preocupación válida, el tema de seguridad en el Cauca, nadie puede esconder que está afectando severamente a las comunidades indígenas. Hay una preocupación sobre unos temas interculturales, interétnicos, de resguardos indígenas, consejos comunitarios afros, que también estamos avanzando, y hay una expectativa por un decreto presidencial que estamos trabajando, concertando el texto final del decreto. Yo creo que avanzamos muy bien, y yo quiero, por el contrario,
marcar un contraste claro entre esa actitud dialogante del CRIC, pacífica del CRIC, que es muy bienvenida en un gobierno que tiene un diálogo permanente con afros, indígenas y campesinos, y lamentablemente una actitud intransigente de otros. El ministro Juan Fernando Casi, Cristo, casi no cerramos esas declaraciones, que para ellos lo de la Panamericana no es un objetivo de bloqueo. Nunca han bloqueado la carretera Panamericana, ¿verdad? no, ¿qué Nunca tal? la han bloqueado. No la acaban de bloquear. No la bloquean cada vez que les da la gana. No, el ministro tiene sentido del humor. Si cree Pero, que los colombianos tenemos tan corta memoria, se nos olvidó pero lo que pasó ayer. el ministro dice cosas que no son del todo ciertas. Qué pena con el ministro decirle que no atiende a la verdad. Doctor Fernando, el ministro está desconociendo de plano que el gobierno suyo, el gobierno de Gustavo Petro, del que él hace parte, le ha girado en el primer año a los indígenas más de 190.000 millones de pesos en contratos. 190.000 millones de pesos en contratos. Eso desconoce el ministro Cristo. Pero además el ministro Cristo dice que esto es dialogando y dialogando sobre qué, de qué es el decreto que están trabajando. O sea, los indígenas vienen a Bogotá, hacen lo que hacen. Ahí usted ve las imágenes de las chivas donde ellos están bajando, ahí están en el cementerio central, de hecho. Y vienen todos felices con su mochila a hacer protesta y entonces se les cumple por lo que ellos digan y es que se cumple o se cumple. Ayer un grupo de compañeros que nos colaboran en estas tareas periodísticas estuvieron, doctor Fernando, allá en el cementerio central, en los alrededores, preguntando precisamente sobre el proceso de por qué razón venían a Bogotá. Eh, es bastante intimidatorio, hay que decirlo, doctor Fernando. Mire que no les permitieron grabar, no les permitieron hacer imágenes. Dijeron que los consejeros, los jefes, habían ordenado que nadie podía dar declaraciones y que tampoco se podía hacer ningún tipo de grabación, ni con celular, ni con cámara, con ningún artefacto, ni siquiera a las afueras de donde están ellos concentrados. Y aquí se viola la libertad de prensa, doctor Fernando, y nadie dice nada. Entonces, ellos dicen que vienen porque lograron hablar con algunos indígenas, porque además no cualquiera habla. Le preguntan a cualquiera que se encuentran de los indígenas y ellos los remiten a otros que son como sus jefes. Y esos jefes dijeron, pues primero, que prohíben y que no tenían autorización de dejar grabar a nadie. Y que segundo, que podían hacer preguntas y que ellos enviarían a través de su organismo de prensa las imágenes y las declaraciones cuando estuvieran, que antes no se podían sacar. Pero lograron decir cosas como, por ejemplo, que lo que están buscando es que se entregue tierras a los indígenas, que ellos están en desacuerdo con algunas entregas que han hecho a campesinos, a afros, Porque tienen poquitas porque tienen tierras. 36 millones de hectáreas son poquita cosa. También dicen que están preocupados con el tema de la seguridad, pero aquí yo no entiendo una cosa. Dice el ministro, y lo recordó doctor Fernando, el Juan Fernando Cristo, que ellos están reclamando condiciones de seguridad. Y le pregunto a usted y a la audiencia, ¿y es que acaso no son los mismos indígenas los que han sacado a machete y palos al Ejército Nacional del Cauca? Entonces, ¿de qué En seguridad están tantos hablando? sitios, tantas veces hacen lo que les da la gana con el ejército, hacen lo que les da la gana en la carretera Panamericana y ahora están haciendo lo que les da la gana en Bogotá. Y entonces, si no cumplen lo que ellos quieren que les cumplan, traen más y llenan a Bogotá de indígenas y quién sabe, pues, qué Les, van a bloquear. les ¿Qué gustan van los a- negocios, digo yo, y yo no sé hasta qué punto esto se convierta en otro problema. Porque otra de las demandas que vienen a hacerle al gobierno de Gustavo Petro es que, bueno, ellos dicen los indígenas, le voy a dar 2 puntos más, que se debe respetar la autonomía de los indígenas respecto a sus territorios, que no debe haber ningún actor armado en sus territorios, exigen los señores indígenas. Pero además vienen a pedirle al gobierno que reconozca un sistema de educación propio y un sistema de salud propio para los indígenas. Esta es la investigación que hizo ayer nuestro equipo de amigos de Fundación Escuela Libertad, que fue allá al equipo periodístico a entrevistarlos, les negaron la entrevista, pero le dieron estos 3 puntos que le acabo de mencionar. Por ahora son 3.000 indígenas que hay allí y si no hay acuerdo con el gobierno nacional, amenazan con que llegarán 10.000 indígenas a Bogotá para la gran movilización en protesta al gobierno de Gustavo Petro. Muy bien.
Muy bien. Le quiero contar al oído que Javier Vendrell, ¿sabe quién es, no es cierto? Pero claro, el catalán, español, amigo de... Muy bien, muy bien. Javier Vendrell anduvo en reuniones con un poco de gente, nada menos que los gobernadores del país, y que él es el que manda. Javier Vendrell es el que manda y es el que dispone qué reuniones se hacen y qué reuniones no se hacen con el presidente de la República. Claro. Le quiero contar eso. Vendrell, el que organiza Activistas por el Cambio, que es toda una plataforma digital que le ha servido a Gustavo Petro para organizar ciertos elementos sociales que le permitan crear presión. Le recuerdo uno de esos. Estos activistas por el cambio fueron los que organizaron la protesta en contra de la Corte Suprema de Justicia cuando duraron secuestrados por más de 8 horas los magistrados porque no elegían fiscal general de la nación. Ahí le dejo el dato. Muy bien. Javier Vendrell. De manera que ya lo tienen. En España hay viva preocupación y protestas muy serias por la participación que tenga Vendrell en los asuntos del gobierno colombiano, pero aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Y terminemos contándonos cómo es el presupuesto del Ministerio de la Igualdad. El presupuesto del Ministerio de la Igualdad, doctor Fernando, es uno de los presupuestos más altos y lo peor. Están buscando que el presupuesto para el 2025 sea por lo menos de 5 billones de pesos. Pretenden que les aumente 3 o 4 veces el presupuesto a los señores porque no les alcanza. A doña Francia Márquez no le alcanza el presupuesto. Pero lo curioso de esto es que mientras están pidiendo presupuesto, doctor Fernando, fíjese usted, estamos en el mes de agosto y doña Francia Márquez no ha sabido qué hacer con el presupuesto que tiene en su ministerio. Solamente se ha reportado al mes de agosto la ejecución del 1,24% del presupuesto. Pero quiere más plata. No, pero esto es absurdo. Bueno, El 1,24, doctor Fernando, del presupuesto. claro, claro. Yo he leído cuánto va la ejecución de los ministerios y el que, digamos, en lo normal, hay ministerios que tienen el 27, el 35%, Muy otros ya han poquito. pasado el 50%, muy poquito. Recuerde que eso le ha pasado a Petro en los 2 años. No han sabido cómo ejecutar el presupuesto. Eso le ha pasado a Petro en los 2 años. Y este año, que uno creería iba a ser diferente, pues va a terminar siendo peor que el anterior por cuenta de esta ineptitud que tiene Francia Márquez, que estaba muy furiosa porque la llevaron a un debate, no, sí, a un debate sobre el presupuesto general, precisamente donde ella pide más presupuesto, y dijo que ella había enviado unos correos electrónicos y que pues no era culpa suya, que rebotaron los correos. No sé si de pronto, yo aquí que le dije que no la tuviéramos lista, pero si la tenemos por ahí, aquí que la podemos escuchar. Es Francia Márquez furiosa. Escuchémosla, sí, aquí está. No es cierto. Quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta comisión se envió el día de ayer a las 9:22 se envió la respuesta al cuestionario. Que rebotó, 2 veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío. Eso ya no es problema mío. Eso. Bueno, Presupuesto del Ministerio de la Igualdad y la Equidad es de 1,3 billones de pesos. Es el presupuesto que tiene Francia Márquez, el mismo presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes. Ahora se llama así el Ministerio de Cultura. artes y saberes. Qué Sí, sí, maravilla. sí. Qué El maravilla. Ministerio del Deporte y el Ministerio del Interior tienen el mismo presupuesto del Ministerio de la Igualdad. Muy bien, muy bien. Pero si los correos rebotan, eso ya no es culpa de ella. Y sabe una cosa, doctor Fernando, es que el Ministerio de la Igualdad, 1,3 billones, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 397 mil millones de pesos. La cuarta parte, No, la tercera parte de lo que tiene el Ministerio de la Igualdad, que está ejecutando el 1% del presupuesto cuando termina agosto. Termina agosto, que es el octavo mes del año, ¿no? Sí, Muy señor. bien, muy bien. Bueno, queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes hoy.
Esperamos seguir estando con ustedes. Depende de su generosidad. Por Dios, con muy poco dinero de su parte, nos ayuda inmensamente para que no desfallezcamos en nuestra tarea. Queremos seguir diciendo la verdad. Por favor, denos una pequeña suma de dinero para cualquiera, que significa mucho sumado a los miles que nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos en la batalla, seguimos en la lucha. Hasta el próximo lunes, ¿ya? Lunes, sí, señor. Hasta el próximo lunes a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. Y la familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.